Buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir y por compartir con Mario y conmigo la presentación de este que es su cuarto libro publicado. Yo me llamo Carlos Gago. Entre otras muchas cosas, soy traductor, soy filólogo y ahora trabajo para el consorcio de la candidatura de Cáceres a Capital Cultural Europea en el 2031. Me encargo del diseño de la programación. Y bueno, Mario y yo somos amigos desde hace muchos años y cuando me invitó a que presentase con él este cuarto libro que publica, pues a mí me dio mucha alegría. El título del libro es Canciones del Centinela Perdido, editado por La Jungla de las Letras. Es una edición muy bonita, en mi opinión. Tanto por formato como por la sencillez de la portada. Y bueno, queríamos empezar pues por el propio título. Es un título cargado de resonancias en cada una de las palabras, Canciones del Centinela Perdido, y es un título en el que yo entiendo, y hemos discutido ya Mario y yo, que Mario se conecta de una manera muy personal con la tradición de la poesía mística. ¿Es así, sí, Mario? Sí, sí. Desde luego que sí. Bueno, antes de empezar, derribo los agradecimientos. Primero, pues al instituto, sobre todo a su directora, Laura, que desgraciadamente no nos puede acompañar hoy por motivos que no vienen al caso. Yo le agradezco muchísimo la buena disposición que ha tenido para dejarme este espacio que es muy mío, pero que en el fondo pues no es responsabilidad mía. E incluso me ha dicho que si necesitaba cualquier medio audiovisual, los ordenadores, lo que fuera, que dispusiera de ellos, pero bueno, yo ya le dije que quería algo austero y que, bueno, pues yo creo que con la presencia ya vale. Un agradecimiento especial a los menores de 16 años, 17 años, sobre todo a los que ya tienen la nota puesta, que están aquí en vísperas de la EBAU y evidentemente ya tienen la nota puesta. Eso dice muchísimo acerca Bueno, está mal que yo lo diga, dice mucho acerca de los alumnos que uno tiene. Y también pues al resto, a vosotros, pues muchísimas gracias por venir, porque hace apenas un mes os convoqué para algo parecido y bueno, pues me parecía, ya le dije a la editora, digo, yo no me puedo hacer la competencia a mí mismo, podíamos retrasar un poco, nada, no, los motivos mercantiles de la editorial yo comprendo que son los que mandan. Y entonces la editora La Jungla de las Letras me dijo que la fecha de salida del libro era la que era y que lo suyo era que la presentación pues no fuese mucho más tardía. Entonces el libro salió a la venta, si no recuerdo mal, el 19, el 20 y poco de mayo, pues ya está. Un par de semanas después, como mucho, la presentación. Y sí, como dice Carlos, el título pues para mí es muy especial. Yo a los alumnos siempre les digo que en la literatura se tiene que fijar mucho en tres cosas, que son el título, el inicio, el primer verso o el primer capítulo, y el final, el último verso o el último capítulo, porque ahí el autor, sin duda ninguna, si verdaderamente es alguien que sabe lo que hace, pues ha cargado las tintas y tiene una información de primera mano. Las canciones son canciones. Mi intención con este libro es hacer un mini cancionero al estilo de la tradición. Yo siento repetirme, pero los que estuvisteis en la presentación de La Espalda del Dragón ya me escuchasteis hablar acerca de la importancia, muchísima importancia que para mí tiene la tradición. Entonces, este libro está escrito siguiendo los dictados de la tradición cancioneril petrarquista. Si vosotros cogéis el cancionero de Petrarca, que por ahí andará, porque esta biblioteca es maravillosa y tiene de todo, tiene unos fondos, no, tiene joyas merovingias. Si vosotros cogéis el cancionero de Petrarca, el cancionero de Petrarca está dividido en dos partes. Invita et in morte di Madonna Laura, que era su amada. Entonces, hay un cierto asunto, hay una cierta historia, no es una narración, no es una novela, pero sí hay una cierta historia que va narrando la historia amorosa de Petrarca hasta que, desgraciadamente, su amada se muere. Luego eso tiene una trascendencia terrible, llega hasta Garcilaso, etc. En fin, no os voy a dar aquí la clase, pero para poner en contexto. Entonces, estas canciones son del Centinela Perdido también por Gustav Mahler, que es un músico de mi
predilección. Mahler tiene un ciclo de canciones maravilloso que se llama Der Knaben Wunderhorn, se traduce algo así como el cuerno maravilloso del muchacho o el muchacho de la trompa fantástica. Tiene unas traducciones así un poco extrañas. Es una colección de canciones. Los textos, muchos de ellos están hechos por el propio Gustav Mahler, y uno de ellos se llama así, La canción nocturna del centinela. Y sobre esa canción nocturna del centinela, un filósofo muy importante que también me gusta mucho del siglo XX, Theodor Adorno, que era un musicólogo también de primerísimo orden, en una especie de pequeño artículo sobre Anton von Webern, otro músico también del siglo XX alemán, habla de Webern como eso, que tenía la cara o el aspecto que su música da, como alguien que tiene cara o aspecto de centinela perdido. Y entonces ya tenía el título yo. Digo, ya está, este es el título, sin duda ninguna. Esas canciones, digo que pertenecen a la tradición, pero también son vanguardistas, en el sentido de que no es una copia o una adaptación modernizada de, yo qué sé, del cancionero de Palacio, del cancionero de Herberaio, del de Stúñiga, sino que verdaderamente pues tiene unas características lingüísticas, estéticas, que no se corresponden a la lírica de cancionero, sino que responden a la evolución de la poesía en el siglo XX-XXI, ¿de acuerdo? Luego el centinela es porque yo tengo una... ¿Cómo decirlo? Con este libro pretendo saldar cuentas con una preocupación muy antigua mía, que es la preocupación de la trascendencia y de la imposibilidad del lenguaje por hablar de la trascendencia, que yo aprendí en la lectura muy temprana de Juan de la Cruz. A mí mi maestra de octavo de GB me regaló la poesía completa de Garcilaso de la Vega. Algo te vería. Ya veía que iba como iba. Entonces yo, en cuanto me leí eso, entré al trapo y lo primero que cayó en mis manos fue la poesía de Juan de la Cruz y los comentarios en prosa. Esos comentarios en prosa son el origen de todo mi interés por la temática de este libro, que desborda este libro, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué es centinela? Pues porque en un mundo, como os decía también en la charla anterior, que ha perdido la referencia estabilizada a valores compartidos sociales y que solamente reconoce como valor estable e inmutable el valor del dinero aliado con el algoritmo, en ese mundo el sujeto está desorientado. Y entonces el centinela busca un valor, una orientación, algo que le pueda dar sentido y racionalidad y coherencia a esa experiencia de la trascendencia en un mundo en el que ya no valen los valores. Porque mi centinela no es creyente. Pero eso no quiere decir que renuncie a la tradición de los creyentes. Y perdido, pues es por lo que os acabo de decir, la poesía, ya hablaremos de esto después un poquito más en detalle, la poesía, como os decía también, hace borde, si recordáis. Os hablaba de un hacer borde de la poesía, que es el ser humano está en condiciones de empezar a comprender su experiencia no lingüística, es decir, una experiencia que es suya, pero que no encuentra manera de ser expresada con palabras gracias al uso poético del lenguaje. Entonces, esa experiencia no lingüística a la que la poesía alcanza es un silencio que es en realidad lo que los teólogos llaman el silencio de Dios, que curiosamente es el mismo silencio para los creyentes, para los no creyentes y para los que creen que creen. El silencio de Dios es en ese sentido el mismo y por lo tanto esa experiencia de la poesía como hacer borde es exhaustiva, no deja a nadie fuera, no discrimina entre creyentes o no creyentes. Y también está perdido porque, como explicaré un poquito después, quiero hacer hincapié en una idea que es la falta en ser, que está sacada de Lacan, pero eso para después. Entonces, esos cancioneros, ¿vale?, como el de Petrarca o el de la tradición, de un centinela, de alguien que está con una gran pulsión de merodeo, mirando siempre en el paisaje a ver dónde puede anclar algo de sentido, dónde puede encontrar algo de orientación para la construcción estética de una vida razonablemente digna, y perdido pues porque carecemos todos aunque uno tenga fortísimas convicciones íntimas, no puede ser socialmente compartida como eran compartidas hasta el siglo XVII y XVIII en Europa. Entonces, en ese sentido hablo yo de perdido. Muy bien, muy bien. Me interesa eso que has dicho del centinela como un ser perdido, relacionado con la idea del límite. Yo entiendo que cuando uno, yo creo que todos vivimos al límite, nos demos cuenta o no, porque vivimos hacia el momento siguiente
aunque nos remontemos hacia el final, hacia un principio. Entonces, en ese sentido, hay una relación con la tradición que yo entiendo que es esa manera de superar los límites del lenguaje. Eso es. La poesía en contacto con esa tradición en la que se ha hecho, yo entiendo que nos ofrece un repertorio que permite precisamente superar esos límites del lenguaje ordinario, de la sintaxis, y crear una serie de relaciones que serían improbables o incluso incorrectas, agramaticales, que por otra parte en esa urdimbre que nos permite la poesía, nos permite acercarnos a la realidad de una forma más profunda, más amplia y más conectada con esa experiencia del límite. Sí, y por eso mismo la poesía es multiforme. No existe una definición estabilizada de poesía, precisamente porque ese límite siempre va a estar en condiciones... porque ese límite siempre es indicativo de que hay un algo más. Y ese algo más puede ser explicado con 1000 estilos diferentes y no necesariamente a partir de una literatura estricta como la mía, sino cuando una persona tiene una experiencia fuerte en la vida, de amor o de dolor, si encuentra expresión a eso, o el hecho de ser consciente de que en el fondo es inexpresable, eso también es hacer borde, eso también es efectivamente estar en este asunto. No es algo fuera de lo cotidiano en el fondo, aunque hombre, evidentemente nadie habla así, claro. No, bueno, precisamente por eso lo escribimos, ¿no? Y luego quería yo, siguiendo con este asunto, conectándolo con el tema de alguna manera de la trascendencia y de la tradición, el libro lo hables con una serie de citas, citas del Antiguo Testamento, entiendo. Sí. La primera de ellas dice: cuando escuches un ruido como de pasos entre las balsameras, entonces ataca rápidamente. Sí. Me parece una apertura magnífica, muy bien traída. Sí, es que es el libro de Samuel y es que el Antiguo Testamento está lleno de sangre y de muerte, ¿sabes? Es como Dios de mi vida. No, José Luis Sicre es un sacerdote, ahora no sé si es dominico, no sé, jesuita, no recuerdo, pero en YouTube vosotros ponéis Sicre o José Luis Sicre, es un experto del Antiguo Testamento y no tiene desperdicio. Y entonces, mientras yo había terminado el libro, y yo siempre tengo problemas a la hora de organizar los libros, porque mi ideal sería que yo escribo como un chorizo, y entonces eso se va publicando, pero eso claro, es inviable, no puedes publicar una cosa que tiene 130.000 palabras así, porque sí, pues nadie te lo va a publicar, nadie lo va a vender, evidentemente tiene que... Y entonces pues hay que darle aspecto del libro. Y entonces esta cita a mí me ayudó mucho, porque está comentando el momento del libro de Samuel en que creo que es David, que está Saúl, no recuerdo, ¿vale? Porque yo el libro lo leí hace 1000 años, pero la cita es de hace poco. Y dice, ¿cómo es que eso que cuando escuchas un ruido de pasos? Hay gente que traduce como silbido, depende de la traducción, que un silbido entre las balsameras, que es como, ¿qué árbol es ese? Esta es la traducción, creo que la pillé de la traducción de la Biblia del Oso, que a mí me gusta mucho, porque es un español cervantino. De verdad, es una cosa muy artística. Ahí aparece, por ejemplo, la palabra escultura por primera vez, aparece en la Biblia del Oso. Era la Biblia protestante de los protestantes españoles antes de que los quemaran a todos en Valladolid. Y es probablemente la Biblia que leyó Juan de la Cruz, la que tenía a la mano. Y entonces, pues, le da un ambiente bélico y simbólico muy, muy apropiado a la entrada del libro, ¿no? Cuando escuches un ruido como de pasos entre las balsameras, entonces ataca rápidamente, porque ese ruido lo manda el Señor. En realidad, si tú lo entiendes que el Señor guía a su pueblo elegido contra los enemigos, tal, no sé qué, y tú no sabes cuándo vas a atacar, pero tú ya sabes, porque te lo ha dicho el profeta, que cuando escuches ese ruido. Y lo mismo le pasa a la otra cita que estamos adelante, que es de Isaías. El libro de Isaías es la leche. El libro de Isaías es una compilación de más de 500 años de tradición textual. Es decir, el libro de Isaías sería como el Quijote, pero el Quijote todavía no se habría terminado de escribir hoy, porque no han pasado todavía los 500 o 600 años desde que se puso la primera línea del libro. Y entonces hay un momento muy chulo que es: vi al Señor sentado sobre una silla alta y sublime, y sus faldas
henchían el templo, dice, henchían el templo. Entonces, para mí eso era una imagen de lo real lacaniano, que es lo que no se deja nunca de decir, ¿vale? Lo que no podemos, lo que es real, pero no podemos simbolizar en el lenguaje, eso hace el Señor, que el templo de repente se hincha, se hace más grande. Evidentemente esto es un símbolo, en tanto que es un símbolo ya no es lo real, pero sí lo entendía yo como una imagen también de lo inefable, de eso real no lingüístico, pero que está operando efectivamente sobre tu vida, y de lo que no puedes decir nada, porque es que no, precisamente es lo real, ¿vale? Luego ya aclararé este punto. Y está también este que te gusta a ti, ¿no? De Bloch, de las... Sí, a mí me gusta mucho esta cita de Bloch. Puesto que vuestro espacio siempre es la vida y lo que la supera. Has hablado antes, refiriéndote al Centinela, de tu gran preocupación, o de una de tus grandes preocupaciones, que es la de la trascendencia. Y mi pregunta es si esa superación de la vida es lo que tú entiendes como trascendencia o se relaciona de alguna manera con esa trascendencia. Sí, vamos a ver. Es que hablar de estas cosas es un poquito... Yo espero aclararme, ¿vale? Y ser claro. Hola, Edu, ¿qué tal? Bien, el punto está en que la vida no se puede estabilizar en una forma. Es imposible. Nunca se ha dado y nunca se dará. Entonces, lo que supera la vida se puede entender, si tú eres creyente, como el ámbito de la divinidad, sea ya, si tú crees en el Dios cristiano, en el Dios vivo, si tú crees como el hecho del espagueti, ¿cómo era? ¿El qué? No, sí, no. Sí, no había una especie como de espagueti. No recordáis. Era una coña en internet hace tiempo, ya eso sí que es un poco viejuno yo. Pero salió una coña de un espagueti o algo así que era como Dios, ¿no? Bueno, pues si tú crees, se hizo viral, quiero decir, había miles y miles de personas que creían en ese Dios. Bueno, pues esa es tu trascendencia, compañero. Quiero decir, esto era de pelota, pero es la misma, aunque sea algo totalmente friki, que se salga de... Pero en el fondo responde a la misma... Entonces, tú puedes entender que eso que supera la vida es el ámbito de la trascendencia, la divinidad, como digo, sea lo que sea, o bien que es el propio ímpetu, el propio conatus de la vida, el propio permanecer en su ser y querer seguir siendo otra cosa. Y esa otra cosa no está. Ya. Es que esa otra cosa no está. ¿Comprendido? No sé si me explico. Bueno, sí, yo entiendo que es una vez más esa experiencia del límite de la que estás hablando. Claro, pero que me refiero también, perdona, me refiero a que, como yo creo que era Pascal, que decía, ¿qué le pasa al ser humano? Que cuando ha comido, ha bebido y tiene una casa cómoda, no se puede estar quietecito en su habitación sin hacer nada. Porque no es tu vida, porque tú podrás tener organizado tu cuerpo, pero tu psiquismo no, tu psiquismo te tira para adelante, para una cosa que todavía no es. Y eso que todavía no es, ¿cómo puedes hablar de ello? No puedes. O sea, de hecho estamos hablando de ello, pero lingüísticamente, no estamos hablando de esa cosa, porque si estuviéramos hablando de esa cosa ya sabemos qué es. Entonces ya sabemos qué es, ya estamos ahí, ya estamos otra vez en la habitación y ya estamos otra vez intranquilos. Se me ocurre... Sí, lo que pasa es que a mí se me ocurre, claro, a medida que hablamos se me ocurre que cuando el centinela mira el paisaje que tiene delante, en relación con esto que tú estás diciendo, ese algo del que no podemos hablar, hay una sospecha del paisaje. Sí, ¿no? Hay claro. una sospecha del paisaje. Claro. O sea, tú no puedes estar conforme. Porque si estás conforme, o deliras, o verdaderamente estás en la enajenación y en el pantano mental más absoluto. O sea, no puede ser que estés conforme. Eso es imposible, porque contraviene nuestra propia naturaleza. De hecho, hay en ese sentido del paisaje, hay una idea muy fructífera para mí cuando lo leí, de Ilya Prigogine, un premio Nobel de química, que tiene la idea de la estructura disipativa. Una estructura disipativa es cualquier cosa que sea por encima del átomo, de la molécula para arriba, es una organización que está muy cercana al desequilibrio. Si tú tienes 42 grados y medio de fiebre durante media hora, probablemente mueras. Y ya está. O si estás debajo del agua durante unos cuantos segundos, mueres. Entonces, es una estructura que está estructurada muy cerca del desequilibrio y que para mantenerse en ese equilibrio precario, lo que hace es pillar energía del sistema y devolver al sistema entropía.
Entonces, mi poesía, en la idea metapoética mía de palabra desobrada de la que os hablé el otro día, es eso mismo. Mi poesía está, para estabilizarse ella, toma el lenguaje del español estándar y lo que le devuelve para estabilizarse ella es una cosa entrópica, que es esta manera de hablar. que este libro también tiene un poquito, pero este libro ya empieza a ser más legible. Sí, este libro tiene que ser más legible, ¿vale? Entonces sí, efectivamente, es ese paisaje, sospecha, ese paisaje te da esa sospecha porque no te vale del todo, pero es lo que tienes. Ese ruido de pasos. Eso es, eso es. Y el olivar. El olivar, de que hablaremos más tarde. Sí. Bien. Y luego hay más citas de las que no sé si quieres hablar. Tienes a Samuel Isaías, ya has hablado de él, ¿no? Sí, de aquí. Ajá, vale. Quería preguntarte te iba a decir inspiración, pero desde este marco de palabra desobrada en el que estamos, la inspiración me parece un tópico. Sí. Y al huir de él, pues se me ocurre hablar de influjos. Sí. ¿Qué influjos tienes, así como marco general o como más importantes en esta manera de entender la poesía? Bueno, pues aquí yo sí que quiero ser muy breve, yo lo siento mucho. No sé si lo voy a poder ser. Espero que la profesora Marta Monge me perdone. Pero mira, como esto es una conversación, pero en el fondo la hemos pactado para que esto no se termine a las 11 de la noche, pues yo os he traído aquí 3 libros, que no es exactamente él, pero es una lectura muy importante de Literaterra, de Jacques Lacan, la lectura que hace Miquel Bassols. Aquí no está el texto Literaterra, lo tenéis en PDF, lo podéis leer y que no os pase nada si lo leéis, que es un libro maravilloso. De aquí he sacado yo la imagen del olivar que litora la tierra. Ajá. Luego están este libro sí hay que leerlo, es Los ensayos de sociología de la religión de Max Weber. Esto es una maravilla, vamos, o sea, esto lo tengo trabajadísimo porque leer esto es una maravilla. Y luego está un profesor de filosofía y también teólogo, yo creo que hay que presentarle como teólogo, es un profesor de filosofía de un colegio de jesuitas de Sarriá, en Barcelona, se llama José Cobo. Estos libros los tenemos aquí en la biblioteca, porque yo le descubrí y este hombre casi me convierte. Casi. Me influyó tanto que en Polvo de Orfebre, lo tengo por aquí, perdonad, ¿dónde estaba? Aquí. Le dedico un soneto, ¿vale? Le digo a José Cobo con revelada gratitud por su trilogía. Tiene un blog. Yo os aconsejo que creáis o no creáis, pero si creéis, leed Incapaces de Dios, está en Fragmenta, de José Cobo contra la divinidad oceánica. Esto, Juan Carlos, yo creo que a ti te va a gustar, pero muchísimo. Y Víctor, tú también podrías aprender de esto. Él se lee también a Karl Marx, pero tú te lees también a José Cobo, ¿de acuerdo? O a Gramsci, él que se lea a Gramsci, ¿vale? Y tú te lees a Cobo. Y entonces, yo de Lacan cojo, como os decía antes, la idea de falta en ser. A ver si yo me consigo explicar, ¿vale? Porque también explicar esto es chunguillo. Lacan corrige a Freud en el sentido de que Freud hablaba de un aparato psíquico, como puede hablar de un aparato respiratorio. Es decir, hay algo dentro de ti que se llama aparato psíquico. Y Lacan dice que no, que el inconsciente en realidad está estructurado como un lenguaje y que sucede en el lenguaje. Ahora, este lenguaje, evidentemente, no solamente es lingüístico, es principalmente lingüístico, pero no solamente es lingüístico, por la sencilla razón de que cuando tú naces no sabes hablar. Claro, cuando tú naces no sabes hablar. Y cuando tú naces, tú piensas, bueno, se entiende que uno piensa que el universo es parte de tu cuerpo. Porque hasta ese momento el universo ha sido parte de tu cuerpo. ¿Tú qué sabes el útero de tu madre, ni el líquido amniótico, ni nada? Tu experiencia sensorial, y los fetos tienen una experiencia sensorial muy avanzada y muy temprana, no tienen más experiencia que el del universo. El universo y ellos, no hay sujeto-objeto, ¿vale? No hay separación. Ahora, tú naces y pasas de una temperatura estable, de un entorno húmedo y de una respiración vascularizada, pasas a la angustia indecible de esto seco, separado de todo, y sobre todo ese momento de angustia hasta que los pulmones empiezan a funcionar.
y de asfixia, y de todos en ese sentido somos resurrectos. Todos hemos resucitado en el parto, porque hemos pasado de una manera de vivir a otra que es totalmente diferente. Entonces, en ese vínculo entre la madre y el feto, el hijo ya, el hijo, conforme va creciendo y se va cableando, se va dando cuenta de que esa teta no forma parte de su boca, sino que esa teta se va. Y no sabemos si va a volver. Y entonces eso genera una angustia. Esa angustia empieza a dar idea de que él está separado del resto. Y conforme se va cableando más, Lacan habla del estadio del espejo, que no es que tú te mires en un espejo, porque espejos como los nuestros no he visto hace 4 días, sino que tú eres consciente de lo que podríamos llamar que existe una visión activa y una visión pasiva. La visión activa es lo que yo estoy viendo ahora. Yo estoy viendo a personas vestidas como están, en el sitio que están. Ahora, la visión pasiva es que yo estoy en condiciones de imaginarme que del mismo modo que yo estoy viendo a estas personas, ellas me están viendo a mí. Entonces, el sujeto del inconsciente lacaniano se estructura a partir de la mirada del otro. Tú no eres eso. Tú no eres eso, porque tampoco estás en condiciones de saber cómo te está mirando el otro, pero tú te empiezas a articular a ti mismo a partir de cómo otro te ve. ¿Cómo crees tú que otro te ve? Más bien, exactamente. Me explico, ¿verdad? Entonces, ese otro, que no tiene por qué ser tu madre ni tu padre, es pura función, ¿vale? Lacan habla de funciones en el fondo, no es que sea tu madre, no es físico, ¿vale? Es relacional y funcional, ¿vale? Esa imagen se pone en el lugar del sujeto, y el sujeto, que no se corresponde con esa imagen, queda en falta. En ese sentido, es como Lacan habla, bueno, en realidad es un comentador suyo, Son Homer, creo, que habla eso de falta en ser. Entonces, todos somos falta en ser. Y en ese sentido todos estamos perdidos. Y en ese sentido todos somos centinelas perdidos porque no podemos permanecer en ese mundo imaginario. Ese mundo imaginario conduce inevitablemente a la locura. Vamos adquiriendo lentamente, de la función paterna, símbolos. El mundo simbólico, el lenguaje, que me dice, hasta aquí llegas tú puedes hacer esto no lo puedes hacer, y nosotros nos organizamos, si somos occidentales europeos, de una cierta manera simbólica, si somos los Lodaga de Ghana, pues de otra manera, y si somos chinos, pues de otra manera. Entonces, esa idea de la falta en ser, que busca certidumbres simbólicas que son inestables, a mí me parece un acierto de la psicología lacaniana, por lo que tiene de su vinculación con la filosofía y con la literatura. Luego ya, que a ti te valga eso como paciente o a mí, eso ya, yo ahí ya no entro. A mí me interesan estos textos desde un punto de vista estrictamente literario y filosófico. Y esa idea de falta en ser, a mí me parece que es una cristalización de Lacan que está en mi idea de centinela perdido. Siguiendo, porque no quiero enrollarme más, te podría estar aquí más, que sería Max Weber. Yo en Max Weber aprendí que las religiones son racionales. Yo vengo de un ateísmo moderno, ilustrado, anticlerical. Esa es mi posición de lector de Max Weber, pero a mí Max Weber me suaviza. ¿En qué sentido eso? En este sentido, en el sentido de que el tío Weber es que es un tío muy, muy complicado también, pero es que para mí es el gran pensador del siglo XX, ¿verdad? Ni Heidegger ni es Max Weber. Weber dice que su obra no es una descripción de lo que hay, sino que, espérate que no la quiero... Esto es que es un medio de orientación a partir de un ideal tipo. Un ideal tipo es algo que no existe. Religión universal de salvación es el ideal tipo. Ahora, eso no existe. Existe el cristianismo, existe el judaísmo, existe el confucianismo, existe el budismo, el hinduismo. Ahora, ¿en qué medida eso se corresponde al ideal tipo que él, no, eso aquí ya no voy a entrar, que él va definiendo en los ensayos y en otros? Pues en la medida en que te alejes o te acerques, vas a encontrar que efectivamente es una religión. Entonces, hay muchos tipos de religión universal de salvación. Una de ellas es el cristianismo. Y todas ellas comparten lo que Weber llama, y entre comillas, porque para él es muy importante, la coherencia. Todas ellas son coherentes. Esto no quiere decir que no tengan incoherencias, sino que son internamente coherentes. Si ellos dicen que Cristo es el Hijo unigénito de Dios, lo mantienen hasta el final. Y eso, para ciertas sociedades, es válido, porque obedece a una serie de necesidades que la sociedad de turno tiene y que la sociedad reconoce como que le va bien
materialmente le va bien y entonces tira para adelante. No puede ser otra sociedad atea más que la cristiana. La sociedad cristiana conduce de una manera natural y espontánea al ateísmo, porque el Dios cristiano es un Dios ateo, es un Dios que no es un Dios normal, es un Dios que tiene cuerpo, es un Dios que muere verdaderamente en la cruz, es un Dios que duda, es un Dios totalmente extraño a cualquier tipo de religión. Y entonces, lo que me interesa de lo que os estoy diciendo es que en esa coherencia se denota algo que para mí también es muy importante, que es que siempre hay una justificación, una base, un fundamento irracional a toda nuestra razón. Esta es la salvación de la IA. Nosotros nos vamos a poder salvar de la IA porque la IA no puede tener bases irracionales. La IA siempre va a tener una base racional previa. Y sin embargo nosotros estamos movidos por el sujeto del inconsciente, tío. Quiero decir, por cosas emotivas que nos pasaron en la infancia, que nos superan, que no tenemos capacidad ninguna de controlar, que simplemente podemos ser medianamente conscientes de algo parecido a que me pasa o tal, pero que no puedes controlar. Y es desde ese magma que no puedes controlar, desde donde tú pones ya tu racionalización. No sé si me he explicado. Entonces, el centinela está perdido, pero no está absolutamente perdido. Él tiene un criterio de orientación y un criterio de sentido. Y finalmente, la influencia de José Cobo, que creo que la voy a dejar para cuando comentemos el último poema, para pasar ya a los poemas, porque si no nos vamos a aburrir. Yo de José Cobo lo que aprendí es, en realidad, José Cobo, leer esto es leer el catecismo cristiano, ¿de acuerdo? Porque él es muy católico, pero lo hace de una manera maravillosa, por eso yo lo estimo tanto, tiene un grandísimo talento literario, y es que el cristianismo, en mi opinión, es la religión más racional de entre las que estudia Max Weber. Y ello es por eso que os decía, porque el Dios del cristianismo no es solamente lo otro del mundo y lo imposible del mundo, sino que tiene cuerpo entero, o sea, es cuerpo humano, y sufre, y duda, y muere. Y eso tiene una serie de implicaciones que, bueno, ya podremos... Entonces, esos son las tres lecturas que yo tenía, en fin, y más, pero me callo, pues no, que yo tenía más claramente a la hora de no, bueno, bien, nos ayudan a situar esta cuestión, sí, claro. Este libro. Pues si quieres pasamos a la lectura de algunos de los poemas. ¿Quieres empezar tú? Os hemos pasado una copia por ahí de los poemas. No van por orden, no tienen... Sí. No tengo más. Y no van por orden cronológico, pero, o sea, de edición, pero sí van... O sea, os lo he puesto como el orden de que va a ser de la lectura, ¿no? Sí. Y tiene un contacto muy evidente con un poema que leí también en el anterior, que se titulaba así, La naciente. Dice: la naciente de tus muslos entre mis manos no morirá. Esa ingrávida tan tuya disipa la soledad. Esa piel afuera en íntima impermanencia tendrá. Para mí tu cuerpo fugitivo, carne y sangre de cuerpo en tu caudal, un mismo irreversible, mi durante de tu eternidad. Sabes mi precario, mi lejano equilibrio, no te durará, pero su naciente entre mis manos, eso no te morirá. Eso que me incorporabas al cuádruple labio maternal, la corriente venidera de una huida a tu jamás, la salvaje manadera de los partos y su más, ese exceso inesperado, yo lo enmío, en tu nuestro al que vendrás, que no lo dudo que tú, naciente me existirás, naciente me extinguirás, naciente por tu frontera te esquiva mi muerte compañera. Bien, como has dicho, La naciente es uno de mis poemas favoritos de otro libro tuyo, y aquí creo que, además de repetirla y de traerla de nuevo, ensanchas el concepto o la idea de la naciente. ¿De qué manera? Bueno, pues porque la naciente se refiere, así es adjetivo, se refiere a mi primera hija. Y si hubiera sido hijo, pues habría tenido otra imagen, pero es así.
Pero claro, no solamente se refiere a mi primera hija, y porque fue una experiencia para mí, la de los partos, pues tremenda, ¿no? Sino que lo empleo como una imagen de la propia imperturbabilidad de la vida, de la permanente impermanencia de la vida, de cómo están haciendo y están haciendo y están haciendo, ahondando en lo de el más allá de la vida que la supera. Y, por ejemplo, cuando digo lo de para mí tu cuerpo fugitivo, carne y sangre de cuerpo en tu caudal, el cuerpo de la madre fugitivo, ¿no? Pues se va, el tiempo se lo lleva, y que es como carne y sangre de cuerpo, pero en tu caudal. Es decir, en el propio irse, la madre va dejando en los partos sucesivos, no exclusivamente a su progenie, sino una imagen de cómo la vida se reproduce a sí misma y va dejándose a sí misma. ¿Vale? Por ejemplo, en otro momento sería este exceso inesperado, yo lo enmío. El exceso también es una imagen muy, muy cristiana, muy de lo que desborda, ¿no? Que Dios haya encarnado es un exceso, es un escándalo, desborda la pasión, ¿no? Pues ese exceso inesperado de la vida que se me presenta ahí reproducida, yo lo enmío. Es decir, lo hago mío, soy copartícipe y digo, en tu nuestro al que vendrás. Es decir, hay un juego de palabras entre muy de sobrado, muy ido de olla, muy con palabras pero es muy claro, agramaticales, pero que intentan jugar con esa inestabilidad de las formas. Ni la madre permanece como madre siempre, ni el padre permanece como padre siempre, sino que pertenecen a un flujo constante, a una naciente que nunca deja de nacer, que no se objetiva y se detiene. Sí. Muy claro. Y este poema lo queríamos enlazar con el que podáis, ¿no? Sí. Este otro poema lo traigo porque aparece también en la palabra la naciente, pero en otro orden de cosas, porque, bueno, ya os diré. Que podáis oír en la naciente nuestra nada, que sepáis tocar ese lindero de separada, que encontréis un corazón adentro y no sangraba, que paséis la carne en transparente más liviana, pero no esta voz ni el grito, no este mínimo susurro todavía necesario, no este aliento, sombra y humo, no la espera encadenable, que es mi nada y no un ninguno, esta nada indeclinable, esta clara que os nombrase, porque solo estáis callados y no como un roble indiferentes, que vuestro alar cristalado aún desea abrir por su luciente o aurora horizontados, incursores de un oculto en ciernes. Pero es el que viene nuestra nada, y el que vendrá nuestra nada maternal, nuestra nada paternal, allí donde el descielado vuestro, el más poderoso entre vosotros, allí no alcanza solo el fruto mejor del nuestro fruto, el fruto de nuestra nada. Como os decía antes con la idea del cancionero, hay una primera parte muy vital, muy de la madre, los hijos, y una segunda parte en la que aparecen los ángeles de la tradición cristiana, pero del centinela perdido. Es decir, no es el arcángel San Gabriel, no sé si me explico, ¿vale? Pero es esa idea de manifestación angélica que, por ejemplo, yo he aprendido para qué ocultarlo en Rilke. Rilke hay que leer las elegías de Duino. Ahí está, los ángeles de Rilke son estos ángeles. Entonces, que podáis oír en la naciente nuestra nada. Es decir, que vosotros son los ángeles, que vosotros, si se lee el libro, ya empiezan a aparecer los ángeles, ¿de acuerdo? No es una cosa de misterio, sino que aparece la palabra ángel claramente, ¿vale? Entonces, del mismo modo que nosotros, entre nosotros mismos, participamos de esta naciente nuestra, ellos, los otros, porque yo los tomo como símbolos de esa trascendencia que me ofrece la tradición literaria, no los uso como una creencia mía. A mí me parece que uno de los pasajes más bonitos del Nuevo Testamento es la Anunciación y la Visitación, que ahora está en el Museo del Prado, la Visitación de Pontormo, que hay que ir a verla allá. En fin, es bellísimo que de repente a la niñita que está ahí 14 añitos, 15 añitos, se le presenta el ángel y le anuncia que va a ser la Madre de Dios. A mí me parece de una hermosura, chico, pero claro, no es ese ángel, no es ese mi ángel, sino que busco un símbolo que la tradición me ofrece en ese ámbito de la trascendencia, en ese ámbito trascendido, para intentar humanizarlo en ese sentido. Por eso, de ahí la contraposición entre la nada y el ninguno. Vosotros no sois nada, nosotros somos nada.
Vosotros sois ángeles, tío, sois sustancias. Es decir, sois seres únicos en su especie, decía Santo Tomás y cosas así. Nosotros somos nada, nosotros somos el fruto de la nada, que es una expresión de Meister Eckhart, un místico especulativo alemán que a mí me interesa mucho. Y bueno, hay por aquí algún otro más. El número 3. El número 3. El de Porque nunca. Ese le lees tú, que yo estoy cansado. Sí, va. Porque nunca volverá, porque siempre de tu cielo baja el más claro matiz para el cuándo de tu cuerpo. Porque el nunca no te retorna, baja sin raíz la sombra, límite de interno en ronda para el nunca de otro ahora. Y aunque nunca volverá, a donde siempre sabremos, habrá que seguir andando todavía hacia donde no estaremos. Que tu muerto ya no estaba, como no estarán a tiempo las hirientes incontables, las vaguadas de silencio. No hablaba, ni callaba, ni sabrán hacerlo, cantadoras inestables, fronterizas por tu adentro. Y aunque nunca volverá, a donde siempre sabremos, habrá que seguir andando todavía hacia donde no estaremos. La canción sí volverá para el nunca de otro ahora. La canción sí volverá, pero no la oiremos. Baja sin raíz la sombra, límite de interno en ronda. Esta que ahora nos labia, porque el nunca no te retorna. Esta de ahora todavía no la perderemos. No la perderemos. Qué bonito, qué bonito. Es un poema muy optimista, ¿no? Precioso. Quiero decir, sí la vamos a perder. ¿Para qué decir lo contrario? Pero como la vamos a perder, pues aquí el poema dice que no la perderemos. Porque de alguna manera no la perderemos en la medida en que somos copartícipes de ese... Bueno, de ese caudal. De ese caudal. Del que hablabas claro, antes. la perderás en la medida en que te objetives como persona. Eso sí, pues claro, pues acabas, la entropía te puede y te lleva. Pero bueno, en la medida en que eres copartícipe de ese caudal, pues no la perderemos. Yo creo que es un poema bastante optimista. Sí lo es. Para, sí lo es. para variar. A mí me gustan mucho estos 3 versos. Habrá que seguir andando todavía hacia donde no estaremos. Una vez más esa imagen claro. del límite en el que se va haciendo la vida al borde de sí misma, ¿no? Eso era esa la idea del más allá, de la sentencia de la que estamos hablando, porque es todo el rato hablar de lo mismo en el fondo. Claro, lo que pasa es que, bueno, desde otro punto de vista. Y sí, yo aquí también veo en el poeta un influjo manriqueño, no ese todavía, ¿no? Habrá que seguir andando, ¿no? Son octosílabos y tetrasílabos como en las coplas de Manrique. En ese sentido es como varias veces, claro, todavía. Es darle la vuelta a la tortilla, la elegía, pues en vez de ser una cosa pues, de muerte, tal, no sé qué, pillar ese que también es muy de lírica cancioneril. Evidentemente Manrique está en la tradición. Todavía rodeado de silencios. Sí, muchos silencios, eso todavía es claro, muchos silencios. Bueno, y pasamos a otro, que ya esta gente se quiere ir para su casa. Me quedan solamente 2 y ya nos vamos, ¿vale? Que es en realidad el poema con el que se abre el libro. La profesora Marta Monge me está mirando con aviesa intención. Me está diciendo que me lío mucho. Bueno, es el primero y es un prólogo a las canciones del Centinela Perdido. Dice: medianoche en el olivar, medianoche en el litoral de la tierra. ¿Quién va? Compañero, a medianoche, escucha. ¿No conoces la canción? Escucha la canción de medianoche que guarda en tierra nuestro corazón. ¿Quién va? Atrás, atrás, silencio al corazón del olivar. Atrás, atrás. Medianoche en el litoral que la tierra desnombra. Medianoche en el olivar donde vela la ronda. Allí se iba mi muerto en ronda de su intermedio. Allí callaban su misterio, la piedra al fondo del olivar y la rama flor en renacida. La voz que no sabe ya cantar y la que nunca lo olvida. La voz del otro del canto por cantar. Compañeros, escuchad. Atrás, atrás, silencio al corazón del olivar. En su otro rostro intempestivo busca y rebusca sin lugar a su otro cuerpo fugitivo por la medianoche en el litoral de la tierra, en el olivar del sueño, de la imagen de su igual, ángel otro de una ausencia sin jamás, la letra de la sangre en su mortal, la letra de la falta por llegar, la letra de su cero por callar. Compañeros, despertad, despertad. Pero ninguno, no su nadie, ninguno despertaba. Y nadie, no un ninguno, su nadie, así seguía, así decía.
así cantaba. Escucha, centinela perdido, ensangra bien la letra de tu destino. Este sería el primer poema y se cierra, si te parece, claro. pero antes, si te parece, lo cerramos ya Eso con es. el último. Eso es. Olivar que litora la tierra. ¿Sabes tú separar un nosotros y un vosotros? Nosotros, pero ¿de quiénes o de qué vosotros dependemos? Olivar que litora la tierra. Di de qué los otros nosotramos, qué diferente yo y cable en muda su no inocente. Una nula inexpresable que no quiere, que no puede, que no quiere hacer, que no puede hacer de muerte. Olivar que litora la tierra, hago yo de muerte y hago yo de quienes como aquel, uno que hizo de quién del nombre, en un olivar que litora la tierra, uno que hiciera de quién del amor, un hijo del hombre, de un amor irremediable, del que amaba irremediable a cada hombre y hacía de cada hombre un quién del amor. Ese sería el cierre de... ¿Por qué esta presencia del olivar y del paisaje tan insistente, tan... Primero porque me he criado entre olivares. Eso es así, mi padre tiene uno. Y segundo porque es una imagen evangélica de la duda de Dios. En el Monte de los Olivos, Dios duda. Pater, si fieri poties, transe ad me calisiste. Padre, si fuera posible, aparte de mí este cáliz. Es la primera duda. Y luego cuando está en la crucifixión, que está al lado del Monte de los Olivos, vuelve a dudar. Vuelve a dudar en algún evangelio, porque en el de Marcos grita, fonem megalen, vocem magnam, un grito, y murió. Pero en Mateo dice, ¿cómo era? Deus meus, ut qui me reliquiste. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces, el momento del olivar es el momento de la duda de Dios. Y esa duda de Dios le hace humano totalmente. Porque desde el punto de vista trinitario, Dios como Padre, Dios vivo, omnipotente, omnibenevolente, no sé qué, los abismos del Padre, no sé qué, ese no se diferencia en nada del judío o del musulmán. Es tal cual el mismo, es Elohim, o es Yahvé, o es Alá, porque es lo otro absolutamente trascendente. Pero el cristianismo tiene al Hijo, que es la encarnación de Dios Padre. Es decir, el Dios de los cristianos tiene cuerpo, tío. Es decir, desde un punto de vista aristotélico, tiene alma vegetativa, tiene alma... ¿Sabes? Es como Rubén Darío en Lo Fatal, dichoso el árbol que es apenas sensitivo. Es Dios, o sea, Cristo le cuadra eso, es porque es como tú y como yo. Es lo fatal, no hay mayor pesadumbre que la vida consciente, que dice en ese poema Rubén. Entonces, el olivar para mí es muy importante porque es precisamente el momento de la duda. Entonces, y de la fe. Claro, de la reafirmación. De la duda y de la fe, pero claro, la fe de aquella manera, porque si tú crees en la fe como decir, bueno, pues yo creo en Dios Padre, no sé qué, no, eso no es la fe. La fe es que cuando verdaderamente Dios te llama es porque la vida se te ha caído. Se ha puesto la cosa chunga. Se ha puesto la cosa chunga y tú tienes que responder. Porque generalmente cuando Dios te llama es porque huele mal, hay una injusticia, hay algo tremendo. Es Gaza. Nunca llama a la fiesta. Nada, nunca llama a la fiesta, eso es así. Entonces, el olivar que está en el primer poema está en el litoral de la tierra, pasa en el último poema a ser un olivar que litora la tierra, porque sucede este desdoblamiento de la palabra desde el principio hasta el final, porque el litoral de la tierra, que es una cosa, es un sintagma que todo el mundo conoce porque es un margen, te sitúa en la propia falta de significado del lenguaje, porque el lenguaje poético no tiene como intención dar significados, sino permitir que los significados vengan. Exactamente. A mí, desde mi derecho al significado como lector, el olivar se me presenta como una imagen de la poesía en sí misma. Sí, también. Porque es donde el hombre que escribe, que tú te has definido no como poeta ni como escritor, sino como un hombre que escribe, sí. Es donde el hombre que escribe tiene un territorio para dudar de la propia lengua, del propio lenguaje, y para reafirmarlo. Pero eso es. Pero siempre, como dice el final de los últimos versos, para mí son muy importantes, buscando un quién del amor. Porque del mismo modo que Cristo es el quién de Dios, porque para los cristianos la pregunta no es qué es Dios. Para los cristianos la pregunta es quién es Dios, qué es Cristo. Esa es la gran diferencia entre el cristianismo y el resto de religiones. ¿Qué es Dios? No interesa porque Dios no se ha revelado. Lo importante es quién es Dios. Pues cuando Él se convierte en quién del nombre de Dios, nos convierte a todos nosotros inmediatamente en posibles quiénes de ese Dios y en posibles quiénes de ese amor.
Y es en esa búsqueda del quién del amor que puede llegar a ser donde el centinela ya no estaría perdido. Entonces el centinela está buscando siempre un quién del amor. Ser él un quién del amor, encontrar a otros como quiénes del amor o establecer relaciones que con pequeñas comunidades o con pequeñas experiencias se esté en condiciones de por fin no estar perdido y reconocer ahí pues, la existencia de una verdad profunda, de un real del que no se puede hablar, pero que se está experimentando organizándote de una manera continuamente y conscientemente. Sí. Bueno, pues yo creo que podemos dar por cerrado nuestro diálogo y que empiece el diálogo con el público. Si alguien tiene alguna pregunta. Y si no, pues no pasa nada. Yo lo agradezco, que estoy muy cansado. Y Edu ha traído ejemplares y si estáis interesados en alguno, pues podemos ir a firmar. ¿Una pregunta, Vera? Por escrito. No, va por escrito, vale, muy bien. Bueno, ¿tienes una pregunta? No. ¿Seguro? Tenía que pensar. Así, Tengo el cerebro una frío. pregunta. Sí, por ahí. Bueno, os hemos escuchado y ya saldrán las preguntas. Muy bien. Pues nada, muchas gracias por haber venido y si tenéis algún interés, pues pasamos a la comunidad. Gracias.